Hola chicos y chicas, hoy vamos a conocer sobre los aportes que hicieron las culturas aborígenes en Mesoamérica. Además, vamos a revisar este juego que jugaban los mayas antes de la llegada de los españoles. Ya comienza Aprender la Tele. Aprender la Tele. Bienvenidos y bienvenidas. Si ustedes están en octavo, noveno o décimo de Educación General Básica Superior, este es su espacio y esta es su franja. A mí me encanta el básquetbol. El otro día estaba viendo el partido final de la NBA. Fue espectacular. Pero me di cuenta de que los deportes son muy importantes en muchas culturas y en muchos países, aunque van variando de acuerdo al país. Por ejemplo, aquí en Ecuador, el fútbol mueve pasiones. Pero en República Dominicana, en Cuba, el béisbol es el deporte principal. Aquí también, por ejemplo, tenemos un juego que solo jugamos los ecuatorianos, el ecuavole. Exactamente. A mí me encantan los deportes y ahora quiero darles la bienvenida a nuestro profe Marcelo. Hola Nelly, ¿qué tal? Qué gusto verte. Hola, profe Marcelo, bienvenido. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por esa bienvenida, te veo muy deportiva hoy. Pues sí, a mí me gustan mucho los deportes y quiero saber qué tiene para nuestra clase de hoy. Sabes que vamos a hablar un poquito de deportes porque vamos a conocer sobre un deporte llamado el juego de la pelota de las culturas o que practicaban una de las culturas de Mesoamérica. Así que hoy ustedes preparados en casa porque vamos a hablar de estas culturas que se ubicaron en Mesoamérica. ¿Qué te parece? Pues me parece muy interesante y yo ya quiero comenzar la clase entonces. Empecemos. ¿Qué tal si comenzamos con Aprender la Tele? Bien chicos y chicas, empezamos con el tema de la clase de hoy. Pero antes de iniciar quiero hacerles una pregunta y también a Nelly que está con nosotros. ¿Cuál es su deporte favorito? Nelly, cuéntanos, ¿cuál es tu deporte favorito? Profe, mi deporte favorito es el básquetbol. Qué lindo. Me encanta jugarlo, me encanta verlo. Me gusta estar viendo los partidos de la NBA, los partidos de la Liga Española, inclusive los partidos de aquí de la Liga Nacional. Qué lindo, Nelly, pero cuéntame, ¿tú perteneciste a algún equipo de básquet? Sí, más bien desde chiquita siempre jugué. En la escuela, en el colegio, fui parte de la selección. Wow, Nelly, ¿sabes qué? Yo quisiera que me enseñes porque yo no soy muy bueno jugando al básquet. Pues claro que sí, profe. La próxima que podamos irnos a la cancha, le enseño. Muy bien, me apunto, Nelly. Tenemos que planear ese partido de básquet. Claro que sí. Chicos, mientras estamos también hoy en día en casa, más tiempo, ¿no es cierto? Es importante que también estemos practicando algún deporte. Estemos activos. Si estamos activos, estamos sanos, ¿no es cierto, Nelly? Claro que sí. Con el deporte, el sistema inmunológico se fortalece y así vamos a prevenir enfermedades. Chicos, continuando con este tema de los deportes, ¿sabían ustedes que en la antigüedad existía un deporte en donde las personas solamente usaban sus caderas? ¿Qué opinas, Nelly? Las caderas, pues no sé, me imagino que bailaban o algo así. ¿O el hula hula será? Bueno, ¿sabes que existía un deporte conocido como el juego de pelota que practicaban una de las civilizaciones antiguas de Mesoamérica? Y este juego consistía en pasar una pelota por aros de piedra que estaban uno a cada lado. Pero el reto era ese, o lo más complicado de este juego era precisamente cómo hacerlo, cómo jugar. Era usando las caderas. ¿Qué opinas? Pues me parece fantástico. Además, yo creo que hasta ahora han llegado este tipo de juegos con sus evoluciones, ¿no? A veces se juega con las manos, a veces se juega con los pies o con palos. Exacto. Antiguamente, además de estas evoluciones que han tenido los juegos, antiguamente también estos juegos tenían particularidades. Por ejemplo, te cuento, los que practicaban el juego de pelota, cuando ganaban, por el honor y por agradecimiento a los dioses, se entregaban como una ofrenda. ¿Qué opinas? Profe, ¿entonces se sacrificaban ellos mismos a los dioses? Sí, pero era una visión diferente sobre la vida y la muerte, porque ellos
lo que hacían era entregarse como agradecimiento por lo que los dioses les daban. Profe, me encantaría saber más sobre este tipo de visión y esta forma de ver la vida y la muerte. Entonces estamos en el lugar indicado porque hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar sobre las culturas de Mesoamérica, entre ellos los mayas que jugaban a este deporte del juego de la pelota usando las caderas, y también de los aztecas y de los olmecas, así que no se pueden perder el programa. Qué chévere, profe. Entonces, continuemos con la clase. Continuemos. Profe, y ahora cuéntenos, ¿qué vamos a hacer? Nelly, chicos y chicas, vamos a poner en práctica cuánto sabemos de algunos imperios que habitaron en Mesoamérica. Tenemos en nuestra pizarra algunos nombres de estos imperios y vamos a responder dónde se ubicaron, cuáles son estos aportes y también cómo es que desaparecieron o cayeron esos imperios de Mesoamérica. Perfecto, pero yo quisiera primero reforzar un poquito el término de Mesoamérica. No sé ustedes, y tal vez le podemos pedir ayuda a Webster. Webster, ¿me puedes decir, por favor, qué es Mesoamérica? Mesoamérica es un término geohistórico para referirse al territorio que ocupaban las civilizaciones prehispánicas. Mesoamérica incluye los territorios del sur de México, Guatemala, El Salvador, Belice y el oeste de Honduras y Nicaragua. Gracias, Webster. Muy bien, Nelly, entonces tenemos aquí 3 imperios que habitaron Mesoamérica hasta antes de la llegada de los españoles. Tenemos la cultura maya, azteca y olmeca. ¿Qué te parece si empezamos con todas estas ideas que tenemos en nuestra pizarra y vamos ubicando? Ustedes también en casa nos van a ayudar. Perfecto. Muy bien, comencemos con los mayas. ¿Dónde se asentaron los mayas? Los mayas se asentaron al sur de México hasta El Salvador. Perfecto, muy bien, Nelly. Entonces coloquemos nuestra información. Sur de México hasta El Salvador. Perfecto, continuamos entonces con los aportes. Hay un aporte muy interesante de los mayas. Sí, el aporte de los mayas fue, como usted dice, profe, interesante en la parte de la numeración, ¿no? Sí, ellos tenían un sistema de numeración bastante singular. Tenían los números del 0 al 19 y vamos a ubicar en nuestra columna de aportes. Listo, profe. Muy bien, continuamos entonces con la caída del imperio. ¿Cómo desapareció el imperio maya? Bueno, yo creo que se fueron desintegrando debido a las sequías que hubieron. Esto provocó hambrunas, entonces se fueron desintegrando todos los pueblos que formaban los pueblos mayas. Muy bien, entonces coloquemos sequías. Como tú dices, Nelly, los mayas se desintegraron, más no desaparecieron, pero sí se desintegraron precisamente por la falta de lluvia y de alimentos. Ellos ya dejaron de ser un imperio. Continuamos entonces con los aztecas. ¿Dónde se asentaron los aztecas? Los aztecas tienen una leyenda muy bonita y ellos se asentaron sobre la laguna de Tenochtitlán, que ahora se encuentra o se encontraba donde está actualmente la Ciudad de México. Así es, muy bien, entonces coloquemos nuestra información. Muy bien, continuamos entonces con los aportes. ¿Cuál será uno de los aportes más significativos de la cultura azteca? Profe. Las pirámides de Teotihuacán. Exacto, las pirámides de Teotihuacán. Entonces, las colocamos. Profe, una pregunta. ¿Qué hacían en estas pirámides? Las pirámides servían para adorar a los dioses. Ellos en las pirámides oraban y hacían rituales. De hecho, Teotihuacán significa ciudad de los dioses. Era un centro de ceremonias religiosas muy importante para ellos. Perfecto. Además que ahora es visitada por muchísimos turistas. Continuamos entonces con la caída del imperio. ¿Cuál será la respuesta? La respuesta es la conquista española. Ellos cayeron cuando llegaron los españoles a conquistarlo todo. Muy bien, tenemos entonces la conquista española. ¿Sabes, Nelly, un dato interesante? No solamente por la conquista española y todo lo que pasó en ese momento de la historia, sino también porque con la llegada de los españoles también llegaron algunas enfermedades. De hecho, la pandemia de la salmonela fue la que desapareció o mató a muchos aztecas de la época. ¡Wow! ¡Qué terrible, profe! Continuamos con los olmecas. ¿Por qué son especiales los olmecas, profe? Son especiales porque los olmecas constituyen o son la madre de las demás
civilizaciones. De hecho, ellos fueron los primeros en hacer algunas cosas o descubrir algunas cosas que las demás civilizaciones posteriormente también las fueron desarrollando. Empecemos en la ubicación. ¿Dónde se asentaron los olmecas? Los olmecas estuvieron en todo lo que es el Golfo de México. Muy bien. Perfecto, Nelly. Ellos se asentaron en el Golfo de México. ¿Cuál será el aporte que podemos destacar de los olmecas? Ellos utilizaron pirámides y calendarios por primera vez. Exacto, muy bien. Con esto reforzamos lo que decíamos. Muy bien. Que los olmecas son la madre de las demás culturas. Ellos fueron los primeros en realizar las pirámides también para adorar a sus dioses. También eran un centro de ceremonias y de rituales hacia sus dioses. Y vamos con la última, caída del imperio. Pues serían los eventos naturales y religiosos. Así es. Pero, ¿cuáles serían estos, profe? Por ejemplo, algunos fenómenos naturales, la falta de lluvia o los movimientos telúricos. Esto hizo que los olmecas dejen de creer en sus dioses, porque decían, los dioses ya no están con nosotros. Y por eso se desintegraron. ¿Cómo les va a ustedes en su casa? Hemos aprendido 3 imperios de Mesoamérica, mayas, aztecas, olmecas, dónde se asentaron, los aportes y también cómo se desintegraron. ¿Qué van a hacer ustedes en su casa? Van a dibujar el mapa de Mesoamérica y van a ubicar el lugar en el que se asentaron cada una de estas culturas, van a escribir un aporte y también cómo se desintegraron o cuál fue su caída. No se olviden que esa actividad, el dibujo del mapa con los imperios, forman parte de sus actividades del portafolio. Sí, y recuerden que su portafolio es súper importante porque es la evidencia de que nosotros estamos aquí juntos aprendiendo. ¡Continuamos! ¿Ustedes han escuchado hablar de los incas? Pues seguramente sí, pues era una civilización que estuvo aquí antes de los españoles y que ocupó casi toda América del Sur en la parte de los Andes e inclusive llegó a Ecuador. La cosmovisión andina de los incas dividía a la vida en 3 niveles. En la parte de abajo estaba el mundo de los muertos o el mundo subterráneo. Allí estaba representado por la serpiente y se lo denominaba Ucupacha. El siguiente nivel es el Caipacha. Aquí se desarrollaba la vida de todos los seres humanos y el animal representativo era el puma. Por último estaba el mundo de arriba, el de los dioses y divinidades. Aquí se le denominaba Ananpacha y el animal representativo era el cóndor. En este nivel vivían los dioses como Inti, Viracocha, Mamaquita o Mamacocha. Es muy interesante ver cómo en diversas partes del mundo las mitologías y las religiones se parecen entre sí. Y por eso en Ecuador tenemos tanta diversidad de historias y leyendas. Si un ser querido está enfermo o ha fallecido, busca un lugar tranquilo para hablar con tu niño. Mantén la calma y utiliza palabras amables. Si te pregunta algo que desconoces, dile que no lo sabes. Evita inventar historias por temor a hacerles daño. Esto puede confundirlos más. Bríndale cariño y permítele expresar sus sentimientos. No tengas miedo si por momentos se queda callado. Chicos y chicas, aunque ustedes no lo crean, a mí cada vez me están gustando más las matemáticas. Y todo esto es gracias a nuestro profe Alfonso, así que démosle la bienvenida. Hola Nelly, ¿cómo estás? Hola profe, bienvenido. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Profe, estábamos hablando de las culturas mesoamericanas y a mí me llamó la atención justamente sobre los aztecas y su calendario. ¿Cómo sabían ellos cuándo cosechar, cuándo sembrar? Sabes, ese tema es muy interesante, Nelly, porque ellos estaban utilizando la estadística cuando hacían eso. ¿Por qué? Porque recolectaban información, veían cuándo cosechar y sabían cuándo debían hacerlo sin ningún problema. O sea que más o menos la estadística nos sirve para tomar decisiones. Exactamente. Tenemos datos, los procesamos, investigamos y tomamos una mejor decisión.
Perfecto, profe. Así vamos a poder tomar mejores decisiones en nuestro futuro, con estadística. Así que le dejo con su clase de hoy. Chao, Nelly, que te vaya muy bien. Gracias, Cuídate. profe. Y bueno, chicos y chicas, el día de hoy vamos a aprender a analizar e interpretar información usando estadística, específicamente las medidas de tendencia central. Para esto, expliquemos qué significa esto de medida de tendencia central. Pues simplemente son indicadores que representan a la mayoría de mi información que estoy investigando. Por ejemplo, estoy investigando yo sobre cuánto me demoro en cocinar, cuánta plata gasto en comprar comida o cuánta gasolina consume un vehículo, ¿sí? Esa información a lo grande están investigando ese tipo de medidas. Ahora, ¿por qué es tan importante que sea del centro? ¿Sí? Cualquier tipo de comportamiento humano, ¿sí? O de comportamiento de cualquier cosa en general tiene un gráfico que se llama distribución. Esta distribución está formada con los datos que recolectamos y siempre tienen una forma como esta. Esta curva se llama la curva de Gauss y cada puntito que está aquí dibujado, ¿sí? Representa un dato de mi investigación. ¿No es cierto? Miren, son un montón. Ahora, en este gráfico de aquí, ¿no es cierto? ¿Quién me dice dónde está la mayoría de la información? ¿Dónde está concentrada? Y automáticamente vemos que ¿dónde están? En la parte central. Es por eso que son tan importantes este tipo de medidas, porque analizamos todo su conjunto. Las principales medidas de tendencia central son tres: la moda, la media aritmética y la mediana. Comencemos con la media aritmética. La media aritmética realmente es la medida más popular. ¿Por qué? Porque es el famoso promedio, ¿no es cierto? ¿Quién no ha sacado un promedio en su vida? El promedio de sus notas, el promedio, no sé, de la cantidad de goles que uno ha metido, etcétera, ¿no es cierto? Este promedio nos da siempre un valor que representa, ¿sí?, a la mayoría de información. Ahora, el siguiente estadígrafo se llama la moda. La moda, en cambio, nos dice cuál es el dato o los datos que más se repiten en esta investigación, ¿sí? Esto me sirve para ver una tendencia de comportamiento de toda la investigación. Y por último, tenemos a la mediana. La mediana, en cambio, es una medida de ubicación. ¿A qué me refiero con esto? A que me indica dónde están ciertas partes de mi investigación. En esta parte específica, ¿sí?, dónde se encuentra el punto que está en la mitad. Con esto claro, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que para poder calcular esto necesitamos información. Miren, chicos, tenemos ahora una tablita para dar de ejemplo. En esta tabla lo que hice fue investigar con mis amigos, ¿sí?, cuántos juegos tradicionales ellos conocen y aún practican con su familia. Por ejemplo, tenemos a mi amigo Joaquín, él conoce 2 juegos. Rafaela, 2 juegos. Matías, 3, María, 3, Carolina, 3, Paulina, 6 y Mónica conoce 9. Un montón de juegos tradicionales. Ahora sí, comencemos esto a calcular. La primera medida es la moda. Recuerden que la moda, ¿qué era? Era el dato o datos que más se repetían. En este caso, al ver la tabla, podemos ver que el 2 se repite, el 3 se repite y ninguno más. Pero ¿cuál es el que más se repite? Exacto, el 3. Por lo tanto, la moda en este caso sería 3. ¿Y qué significa esto? ¿Sí? Que podemos decir que mis amigos en general conocen al menos 3 juegos tradicionales, que serían saltar la cuerda, los trompos, ¿sí?, o las canicas. Ahora calculemos la mediana. La mediana, en cambio, ¿qué nos decía? Nos decía cuál es el dato que se encuentra justo en la mitad de mi investigación, ¿sí? Vamos a ver esto. Vemos la tablita, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el dato que está justo en la mitad? También es el 3. ¿Y qué significa esto? ¿Sí? Que la mitad de mis amigos exactamente saben más de 3 juegos tradicionales y la otra mitad, en cambio, sabe menos de 3 juegos tradicionales. Y por último, calculemos la media aritmética. Recuerden, esto era el promedio. ¿Cómo hacemos este indicador? Primero sumamos todito. 2 más 2, 4, más 3, 7, más 3, 10,
13, 19 y 9, 28. Y ese dato le dividimos ¿para qué? Para el total de mis amigos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 28 para 7 es 4. Es decir, el promedio es 4. ¿Y esto qué significa? ¿Sí? Que el dato que mejor representa, ¿sí?, de juegos tradicionales de mis amigos es 4. Otra conclusión que podemos sacar realmente es que a mis amigos les gusta un montón la cultura ecuatoriana. Por eso han mantenido esto vivo con sus hijos. Y eso es todo por hoy, chicos. Que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima. Bien, chicos y chicas, estamos en nuestra rutina del pensamiento. Recuerden que este espacio es una invitación para pensar, para interiorizar todos los conocimientos de la clase. El tema de hoy es muy bonito, ¿no es cierto? Así que es hora de ajustar esa información en nuestra rutina. ¿Y saben qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué vamos a hacer hoy, profe? Vamos a usar un semáforo para autoevaluarnos de todo lo que hemos aprendido hoy. Pues me parece muy interesante. ¿Cómo vamos a hacer el procedimiento con nuestro semáforo? Te explico, y a ustedes también en casa. Tenemos 3 colores, ¿sí? El rojo, el amarillo y el verde. Cada uno de ellos representa un aspecto de la rutina, también de la clase, ¿sí? Empezamos con el color verde. El verde nos dice qué he aprendido el día de hoy. A ver, profe, yo el día de hoy aprendí muchísimo sobre las culturas mesoamericanas. Aprendí que ocupan una extensión que va desde México hacia la parte de Centroamérica hasta El Salvador. También aprendí que tenían los mayas un juego súper divertido que jugaban con las caderas. Exacto, ese juego, ¿cómo se llamaba, chicos? Sí, el juego de la pelota. Qué difícil, ¿no es cierto? Jugar con las caderas. Creemos que ustedes lo puedan hacer. Además, también aprendí que eran excelentes para astronomía. Claro, ellos desarrollaron un calendario, de hecho, y también un sistema de numeración. No sé si te acuerdas de eso. Sí, el sistema de numeración de los mayas. Del 0, ¿a qué número? Hasta el 19. Muy bien, entonces ahí hemos aprendido muchas cosas. ¿Qué te parece si pasamos al segundo color de nuestro semáforo? El color amarillo nos dice qué ha faltado. ¿Qué nos ha faltado aprender? Autoevaluémonos en casa también. Sí, a mí me faltó conocer un poco más sobre las fechas en las que la cultura maya, la cultura azteca y la cultura olmeca estuvieron justamente aquí en la zona de Mesoamérica. Muy bien. Esta parte de la rutina es una invitación a investigar, a autoeducarnos. Si es que nos quedó alguna duda, podemos investigar. ¿Recuerdas, Nelly? ¿Recuerdan, chicos y chicas, que en la clase hablamos sobre una cultura madre? Para comenzar esta actividad ya sabemos por dónde comenzar, ¿no es cierto? Sí, podemos profundizar justamente con los olmecas. Exacto. Comenzamos entonces con los olmecas, luego revisamos también con fechas como nos propone Nelly, que nos falta un poquito reforzar, cuándo se asentaron o en qué momento de la historia estuvieron presentes la cultura maya y la cultura azteca. A mí también me gustaría profundizar sobre cuáles son las costumbres de estas culturas que todavía se tienen hoy, que todavía los pueblos mexicanos y de Centroamérica las conservan. Exacto, la lengua, por ejemplo, que está presente en algunas partes de Mesoamérica, en el actual México sobre todo, se habla algunos idiomas ancestrales que son heredados de esos pueblos. Y finalmente tenemos el color rojo. Profe, yo quiero profundizar en este juego de la pelota, ¿no? Sé por ahí que hay todavía algunos campeonatos que se juegan en Sinaloa y hay confederaciones que están en México y en Estados Unidos y me encantaría saber cómo se juega y cómo lo puedo practicar yo en la casa. Qué interesante, entonces tenemos algo ya que ponernos a investigar. Sabemos que el juego de pelota consiste en el uso de caderas, pero qué interesante saber que hoy en día todavía se está practicando, así que nos ha faltado, yo sé que todos, junto a Nelly y yo también, vamos a investigar más sobre este interesante juego de pelota. Increíblemente, las culturas mesoamericanas han sido de gran influencia en toda la humanidad. El aporte es gigante, así que no se olviden de hacer su rutina de pensamiento, una forma siempre de aprender, de reflexionar y de reconocer lo que hemos aprendido en cada clase.
Profe, en la clase de hoy aprendí muchísimo de Mesoamérica. Así es, la clase de hoy fue muy interesante porque revisamos muchos de los aportes de las culturas que se asentaron en esta parte de América. Por ejemplo, no sé si te acuerdas tú y ustedes también, chicos y chicas, de un sistema de numeración muy interesante. El sistema de numeración maya que iba del 0 al 19. Y también las pirámides, ¿no es cierto? Lo que más me pareció interesante fue el juego este que se golpeaba la pelota con la cadera. Con la cadera. ¿Qué les parece si practicamos en casa este juego? Podemos intentarlo. Vamos a intentarlo, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, nos pueden escribir a nuestras redes sociales de Educa Contigo, siempre con el hashtag #AprenderLaTele. No se olviden que siempre deben tener la autorización de una persona adulta cuando suban su contenido a las redes sociales. Además, si quieren seguir aprendiendo en casa, pueden sintonizar Educa Radio a través de los medios comunitarios populares y educativos del Ecuador. Gracias, profe, por la clase de hoy nuevamente y nos vemos en el siguiente Aprender la Tele. Guarda las siguientes tareas en tu portafolio. Dibuja el mapa de Mesoamérica, ubica las culturas y escribe un aporte de cada una. Hoy, en Aprender la Tele, trabajamos con el proyecto número 3 de Educación General Básica Superior. Decisiones responsables cuidan el planeta. Y desarrollamos las siguientes destrezas con criterio de desempeño. Destacar el desarrollo de los pueblos aborígenes de América y la formación de grandes civilizaciones como la maya y la azteca. Participar en diferentes categorías de juegos reconociendo el aporte cultural proveniente de sus orígenes, objetivos y lógicas a la identidad nacional.